Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Hasta el fin de semana. Bastante tranquilo, como siempre, relajado. Buenos días para todos ustedes, pueblo dominicano, y muy buenos días a nuestros particulares televidentes y oyentes. Pues pasemos a nuestra agenda nacional. Vamos a ver los temas previos. Sí, señor. Volviendo sobre el tema de las denuncias de racismo, ahora tenemos un aspecto muy delicado de las pretensiones de esta conspiración antidominicana. Aquí tenemos una publicación del periódico Última Hora del viernes en la tarde y dice aquí, hablando del documento del movimiento de mujeres dominico-haitianas que fueron a Durban en África, aunque parece que no pudieron presentar el documento ni en el evento oficial de Naciones Unidas, que era un evento de estados, y ellos no estaban calificados para eso, aunque cuentan con algunos contactos para meter en los eventos y en las conferencias de los estados la conspiración contra la República, como ya lo hemos visto. Y tampoco parece que lo pudieron introducir en la conferencia de organizaciones no gubernamentales que se celebraba paralelamente, o mejor dicho, un poco antes de la conferencia de Naciones Unidas, porque yo estuve revisando en internet todos los documentos y no encontré el documento de MUDA en los documentos recibidos, ni por el evento de las ONG, ni tampoco, mucho menos, en el de Naciones Unidas. Pero de todos modos, vamos a tratar de conseguir en la prensa este documento, que se señala en un aspecto muy delicado. Oigan esto, en una de las conclusiones de ese documento, el movimiento reclama introducir en todas las escuelas del país la educación intercultural, antirracista y que difunda los derechos humanos a fin de educar a niños y niñas en el respeto a la diferencia y promover entre ellos el desarrollo de relaciones interculturales armoniosas. Más claro el agua en el propósito de dibujar la fisonomía de lo que es la cultura dominicana. Yo quisiera saber qué va a hacer el secretario de Cultura, el amigo Tony Raful, con estos propósitos, ¿verdad? Porque esto es un atentado precisamente contra la definición cultural, la misma que la cual él se refirió en aquella intervención que produjo el disgusto del representante haitiano en aquella conferencia de ministros de Cultura. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, pero ahí es que tenemos nosotros que poner muy clara la diferencia. Lo único que estamos permitiendo que los representantes de esta conspiración se organicen en territorio dominicano y salgan de aquí a denunciar a la República en el exterior. Y no hacemos absolutamente nada con esta gente, a pesar de que la Constitución y las leyes dominicanas están muy claras al respecto. Pero ese es el problema de tener los funcionarios que tenemos y tener el canciller que tenemos, que mandó a presidir la delegación de Naciones Unidas nada menos que al representante de una entidad internacional que se llama Flaxo, con sede en México, financiada por capitales de todas partes y que está representada en este país por el señor Rubén Silier. Entonces, vamos a estar claros que esta es una conspiración que se ramifica por todas partes, pero ahora pretende enarbolar el racismo en contra de los dominicanos. Y oigan bien cuál es el razonamiento de ellos. Como los haitianos son un 95% negros, según dice la International Foundation for Electoral Systems, la IFES, en las estadísticas que les mostré. Cuando ellos vienen para acá no vienen cambiados de color, vienen negros, ¿verdad?
Y cuando nosotros enfrentamos su presencia, porque son haitianos que han pasado hacia la República Dominicana sin documentación y de manera ilegal, violando la territorialidad y la soberanía de la República, entonces nosotros estamos combatiéndolo porque son negros. Nosotros no tenemos la culpa de que los haitianos sean negros. Y no es verdad que la República Dominicana es racista. Eso es un infundio y una infamia, sobre todo cuando proviene de funcionarios dominicanos, como se ha pronunciado la misma vicepresidenta de la República y el mismo canciller dominicano. Entonces, vamos a seguir, pero nosotros vamos a seguir enfrentados a esa posición antidominicana. Tenemos también otro tema muy preocupante. La OEA discutirá texto de Carta Democrática. Y esto parece muy bueno, ¿no? Pero resulta ser que hace rato que anda rondando precisamente el ámbito de la OEA la idea de crear un ejército para intervenir en los países en donde, a juicio de la OEA, se ha vulnerado la democracia. Pero resulta que la esencia de la OEA, y así está en su carta constitutiva, es el respeto a la soberanía de los pueblos. Y dice la Constitución Dominicana que la República Dominicana no podrá nunca intervenir en otro país. Eso es lo que hizo absolutamente inconstitucional ese contingente que mandó Leonel Fernández a Kosovo. Porque por el hecho de que eso esté lejísimo por allá en Europa, en los Balcanes, eso no quita que eso fue una intervención de un contingente militar dominicano, en este caso policial, en otro país. Porque estaba al servicio de Naciones Unidas. ¿Y quién ha dicho que se puede vulnerar la Constitución de la República porque se está poniendo ese contingente al servicio de Naciones Unidas? Bueno, pues hay un proyecto para hacer una fuerza multinacional interamericana, supuestamente para vigilar este asunto. Entonces, ¿se imaginan? Cuando nosotros se nos va a olvidar en 1965. Los primeros que llegaron aquí fueron los contingentes norteamericanos y detrás de ellos vinieron 3 contingentes, un grupo de policías costarricenses, unos hondureños y unos brasileños. Costarricenses como los de Kosovo mandamos allá nosotros. 10 o 12 vinieron aquí, ¿verdad? Exacto. Después vinieron unos hondureños y vino un contingente brasileño que era el mayor. Y eso era Fuerza Interamericana de Paz. Pero no, eso fue una intervención norteamericana, la segunda en lo que fue del siglo pasado. En realidad fue la tercera históricamente. Sí, históricamente. Porque hubo un breve desembarco en Villa Duarte, como que se ha borrado de la historia. Pero detrás de este asunto no está, por ejemplo, definido qué se entiende por un régimen democrático. Porque hemos estado aquí denunciando y explicándole al pueblo dominicano que no se puede admitir que un gobierno es democrático si se encarama en el poder para gobernar contra sus gobernados, es decir, sin el consenso de sus gobernados en términos de qué usted quiere que hagamos desde el poder. Entonces pasan una campaña entera predicando que van a hacer determinadas cosas y cuando se suben hacen otra cosa. O, lo que es peor, hacen lo contrario de lo que se habían comprometido a hacer. Resultado, que queda burlado el voto. Entonces eso es un gobierno democrático. Y si el pueblo protesta, eso es entonces una conspiración antidemocrática, un atentado contra la democracia, ¿verdad? Detrás de eso se esconde la maniobra que se ha estado haciendo de encaramar en los países latinoamericanos gobiernos supuestamente democráticos porque salen de urnas, de una consulta más o menos libre a la ciudadanía, con un mensaje mentiroso y con candidatos mentirosos. Entonces suben al poder y cuando están en el poder, entonces resulta ser que hacen exactamente lo contrario o incumplen todo lo que fue su oferta electoral. Para servir a los intereses de... Para constreñir a su pueblo y servir intereses generalmente del gran capital, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es la esencia democrática de esa situación? El pueblo dominicano, en este caso, tenemos que fumarnos el paquete neoliberal, sea enarbolado por Leonel Fernández o sea enarbolado por Hipólito Mejía. Si eso viene a constreñir la condición y calidad de vida de los dominicanos. Nosotros votamos por eso. Nadie nos propuso hacer ese paquete neoliberal. ¿O sí? Porque si es así, entonces yo quisiera que los funcionarios del gobierno del presidente Hipólito Mejía
nos digan, no, fíjense aquí está nuestro programa, aquí fue donde nosotros dijimos que íbamos a meter el paquetazo y que íbamos a hacer el endeudamiento de este país hasta la 13ª generación, que nos busquen todo eso, y entonces nosotros nos callaremos, ¿verdad? Pero mientras tanto, lo que nosotros le combatimos al gobierno de Leonel Fernández, se lo vamos a combatir a este gobierno, amigablemente, porque está de más decir que en el plano personal tenemos una relación de amistad con el presidente de la República, pero no tenemos una relación de amistad con su programa, con el que está ejecutando. Entonces alguien le tiene que decir, aunque sea desde las tribunas públicas de la televisión o de la prensa, que eso no fue en lo que quedamos cuando estábamos en campaña. Y tenemos que tener cuidado con esto de la OEA y con los compromisos que se hacen a espaldas del pueblo dominicano y después se aparecen con cualquier hecho consumado. En relación a eso, el presidente Fox en su visita ahora en los Estados Unidos, sabe que México tiene una tradición de no intervención en los asuntos internos de los países y siempre se ha opuesto. Dentro del concierto de las naciones que componen la OEA, la dichosa OEA en este continente, México ha sido siempre el adversario en esa temática, en ese plano, contra los Estados Unidos y su intervencionismo. Y el presidente Fox lanzó un discurso que a mí me extrañó mucho, prácticamente en presencia, bueno, en el foro de la OEA, porque fue invitado a la OEA, denunciando el TIAR. Tienes razón. Que es el Tratado Interamericano de Acción Recíproca que nos envió a este país en el 65 la Fuerza Interamericana de Paz. Y que se firmó en Brasil. Y que se firmó en Brasil. México se opuso a la intervención dominicana, se ha opuesto a todas las intervenciones y compuso, ustedes recordarán, el célebre concierto de Contadora, el acuerdo de Contadora que encabezaba México y Panamá, aunque estaba Noriega ahí, y otros países más, Venezuela, en contra de las acciones que estaba propiciando los Estados Unidos adversando al gobierno sandinista en Nicaragua. Bien, entonces eso viene a darle toda la fortaleza y a respaldar todo lo que usted ha dicho en cuanto a que la OEA en esa dichosa revisión y su TIAR van a tener que emplearse a fondo porque van a tener de frente, todo parece indicar, al gobierno mexicano y muy probablemente a unos cuantos gobiernos más que han sufrido las consecuencias de toda ese arreglo que ha habido en el organismo que se llama Organización de Estados Americanos. Y es interesante que en una de las noticias que hay internacionales dice que hay unas protestas de empresarios. Aquí tengo yo, en la economía internacional, los empresarios protestan en las calles de Paraguay. Los manifestantes plantean profundizar la democracia y una nueva visión del desarrollo social y económico. Esta es una protesta que la iniciaron los empresarios, pero que se extendió a otros sectores de la vida del Paraguay. Es decir, que ahí se sumaron sindicatos, organizaciones profesionales y desfilaron encabezados por los empresarios. Pero es muy interesante ver en qué términos se han planteado los señores paraguayos con relación a lo que ellos consideran que es una desviación de lo que es el proyecto democrático. Léanse esto. Unas 5.000 personas convocadas por la Unión Industrial Paraguaya protestaron ayer en las calles céntricas de Asunción contra la corrupción, el contrabando y la impunidad, y responsabilizaron al gobierno por no acabar con esos males que carcomen la economía y restan puestos de trabajo. Oigan esto bien. Estamos hartos de los contrabandistas, expoliadores y generadores de miseria, y lo mismo le podemos decir a nuestros políticos. Estamos hartos de ustedes porque lejos de traer soluciones han agrandado los problemas de este país, enfatizó el presidente de la UIT, Guillermo Stanley. El empresario se refirió al Día de la Industria que se conmemora hoy en Paraguay y sostuvo que no hay nada que festejar porque el sector atraviesa una de sus peores crisis. Ese es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa del Paraguay. Sí. Se parece mucho al de aquí. Yo no sé, yo le diría a los de aquí que se miren un poquito en el espejo de la actitud de los empresarios de Paraguay, que no están divorciados del pueblo y están montados en el mismo barco y encabezan al pueblo en una lucha de los intereses supremos de la nación paraguaya. Eso es un ejemplo de democracia.
Después quería comentar, Roger, la reforma constitucional. Ajá. Porque dice el Diario Libre que despejado el camino para la reforma constitucional. Ese es un titular un poco preocupante, ¿no? Porque uno no sabe a qué reforma se refiere. Déjeme aclarar lo siguiente. Lo que se habían comprometido, o lo que se había comprometido a hacer todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, era modificar la Constitución de la República exclusivamente para modificar la forma de convocar una modificación a la Constitución, es decir, estableciendo una constituyente. O sea, vamos a modificar la Constitución, pero nada más que para eso. Pero entonces comenzaron todos aquellos que ustedes conocen a poner lo suyo. No, vamos a modificar esto y vamos a poner lo otro. Y terminamos con una fiesta que ha hecho que entonces lo que era una buena iniciativa y que estaba consagrada como un compromiso multipartidario con el país, entonces resulta que no, que se convirtió en la amenaza contra la institucionalidad encabezada por una serie de gente. Oiga bien cuál es la situación tan peculiar. Están en rebeldía con sus partidos. El Partido Reformista, encabezado por Balaguer, está amenazando con hacer una convocatoria nacional. Oiga bien, Balaguer advierte que el PRSC se opondrá a planes congresistas, ¿verdad? Pero él dice que va a convocar al país para oponerse a eso. Y el PRD, por boca de Tony Raful, avisa lo mismo, dice, niega que promueve extender el periodo legislativo, ¿A eso qué se refiere? advierte, expulsará a congresistas que lo apoyan. Eso ya lo había dicho Otuay de Campos. Pero resulta ser que esos congresistas que están ahí están dispuestos a desobedecer a sus partidos, porque ellos saben que no van a ser elegidos por sus propios partidarios para una nueva gestión. Y que en el caso del PRD hay incluso una disposición interna que ellos dicen que es inconstitucional. Y que ellos dicen que es inconstitucional, de que no pueden ir a la reelección. Sí. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, no, eso es inconstitucional, nosotros tenemos derecho de ir a la reelección. Pues tienen muchísimo tiempo ahí religiéndose. Entonces ahora le quieren hacer valer eso y ellos están en rebeldía. De modo que ellos saben que no pueden contar con su partido. Entonces ahora están rebeldes con el partido. El partido dice, no hagan eso, y ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir adelante. Y también saben que por ninguna otra forma, si ellos no se quedan 2 años más ahí, ellos no vuelven a sentarse más nunca ahí, porque el pueblo dominicano ya los conoce. Entonces, ese es el peligro de que esa gente se declare en rebeldía. Ahora vamos a ver qué tanta fuerza tienen los partidos, y en el caso del reformista, el partido, el líder de ese partido, para llamar al orden o ajustarle la cuenta a esa gente que están en ese plan de rebeldía. Frenarle esas desbocadas ambiciones. Entonces, tenemos también el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay un comunicado de una serie de entidades que nosotros llamamos el Grupo Agripino, encabezado por ese título, ¿no? Foro Ciudadano, que pide una justicia independiente, pero resulta que esa justicia que tenemos es la de esa Suprema Corte, que no quiere que le pongan la mano. Pero al mismo tiempo, el senador González Espinosa dice, falsificaron el artículo 107 de la Constitución, ya lo está diciendo, acogiendo lo que había denunciado el doctor Castillo Pantaleón. Sí. Y otro grupo encabezado por el doctor Ramón Tapia Espinal, También denuncia de lo que mismo. habían falsificado el texto para quitar la referencia específica que tenía, de acuerdo con las actas de la Asamblea Revisora, a los jueces, que decía, y los jueces, y se lo quitaron. Quiere decir que han hecho un nuevo episodio de lo que se llamó el gacetazo. Una reedición, pero muy grave, porque fue contra el texto de la Constitución de la República. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Antes de que ese Consejo Nacional de la Magistratura se reúna, hay que despejar este problema. Sí, eso iba a plantear. Porque no es posible que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para regirse con un texto que está adulterado. ¿Por qué? Porque ahí detrás de eso estaba la conspiración de los intereses que pusieron a 9 de 15 de los jueces que están sentados ahí, encabezados por su Avisa, que
además de ser vitalicio como juez, también quiere ser vitalicio como presidente, para seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo, convalidando todo lo que se ha hecho en contra de los intereses de la República y de los dominicanos, vulnerando la Constitución de la República, pero él dice que ahí no se ha hecho nada, que no es verdad y que las instancias de inconstitucionalidad que se han elevado no tienen fundamento, para dejar hacer a todo lo que ustedes han visto que se ha hecho con la República. Entonces, vamos a profundizar en esto. Nosotros nos alegramos de que González Espinosa, que no es ningún santo de nuestra devoción, porque ha bailado en todas las cosas mal hechas que hizo ese Congreso que está ahí, ahora tenga esta posición. Por lo menos hay que aplaudirle esta actitud. Y dice otro comentario de la prensa, que la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura pondrá a prueba los avances logrados por la justicia. ¿Qué tú crees? ¿Que hay avances? Bueno, ya estamos analizando precisamente que lo que hay son atrasos en vez de avances, en lo que se refiere no solo a su constitución, sino a la forma en cómo ha estado operando todo el sistema judicial, porque el sistema judicial ha venido siendo afectado de arriba hasta abajo. El señor Subero, que se ha despachado con la cuchara grande de la presidencia de la Suprema Corte, ha designado ahí, según reportes de prensa y nuestras informaciones, una serie de adláteres a todos los niveles de la judicatura. Entonces no puede haber habido, valga la redundancia, avances en el sistema judicial. Y de hecho yo considero también que hay un aspecto que se nos ha escapado, que si se introducen elementos nuevos, si se van a introducir 3 jueces nuevos a la Suprema Corte de Justicia, ese solo hecho por sí demandaría una nueva elección del presidente de la Suprema, una nueva constitución del mismo cuerpo de la Suprema. ¿Tú recuerdas que se propuso permanecer allí a pesar de que vengan nuevos miembros? Es como si sustituyera a la Suprema Corte entera y él siguiera ahí. Pero recuerda que la propuesta que se planteó y que no quiso compartir el señor Subero ahí será de que se rotara periódicamente. Sí, esa fue Entonces él dijo que no, que eso no podía ser y que en otros países eso no se hacía así y tal y qué sé yo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es que viene ya una nueva constitución de la Suprema, una nueva composición, ¿no? Bueno, se puede decir de ambas formas. Y por consiguiente, bueno, esos nuevos elementos tienen también el derecho y el privilegio de ser presidente de la Suprema. No puede estar descartado de antemano. Está descartado de antemano que usted sea presidente porque yo estoy aquí, yo soy vitalicio. Y además usted llegó tarde. Sí, usted llegó tarde. Usted llegó a la repartición. No, señor Subero, yo creo que usted está enarbolando unos principios que, por muy jurídicos que sean, están muy deformados con lo que es realmente el razonamiento lógico de las cosas y sobre todo con cómo debe operar a un nivel supremo. Espérate. Jurídicos no son, bueno, eso es lo que él ha arguido. Si están fundamentados en ese gacetazo. Bueno, ya es verdad. Están invalidados. No, porque hay que buscar quién lo hizo y trancarlo. Para empezar, porque es un delito. Es un delito grave. Gravísimo. Bien. Tengo otro comentario sobre la capital y los edificios altos. Nosotros nos hemos llenado de edificios altos. Me llamó un apreciado amigo, que no estoy en libertad de decir su nombre porque él no me autorizó a eso, para expresarme sus preocupaciones sobre la seguridad de esos edificios altos en términos de que el cuerpo de bomberos de la capital de la República no tienen los equipos para llegar a un edificio de 20 y tantos pisos como los que se están construyendo. Y yo le decía, el problema es peor, es que tampoco los medios de escape que deberían tener en función de una norma técnica aceptada, incluso llevada a efecto por las compañías de seguro para poder extender las pólizas, ¿verdad? No se están cumpliendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque los planos de esas cosas muchas veces están sin aprobar. Nadie los ha podido revisar porque ya ellos están avanzando. Aquí hay una anarquía total. Y le traje, se lo había prometido, las disposiciones legales vigentes. Dice aquí el periódico Hoy: prosiguen zanjeadores de la capital, amenazan a los autos y a las personas. Ese es el periódico Hoy de hoy. Y pone una fotografía
donde nada menos que la CAS está rompiendo una de las calles de la capital, ¿verdad? Y ahí se ve el rótulo que puso la CAS. Pero estos son, ojalá todo fuera como esto. Es que la ciudad la han partido por todas partes una serie de empresas de comunicaciones. Y no solo la calle, las aceras también. Ah, sí. Pero resulta que tú puedes empatar una acera y queda bien. Ah, sí. Pero es muy difícil empatar una calle y que quede bien. Eso es cierto. Entonces, usted va caminando la ciudad y primero hay zanjas que ni siquiera se han molestado en ponerle nada y usted tiene que pasar por encima de una zanja. Y en otros casos le han puesto muy mal puesto en un parcho de hormigón asfáltico y usted pasa y tiene un tropezón ahí. Toda la ciudad está así. Entonces yo les traje lo que dicen las disposiciones legales al respecto, pero que desde luego, como todo lo demás, no se cumple. Dice aquí, con relación... bueno, ustedes recuerdan que también les mencioné el caso de todo este, ¿cómo se llama? El andamiaje que se cayó en la Torre Acrópolis. Y le había establecido a ustedes el peligro que representaba que eso haya sucedido, estando habilitado parcialmente el edificio. Resulta ser que ahí hay oficinas que ya están funcionando y ahí hay cines, salas de cines que están funcionando. ¿Usted se imagina? Este país es muy especial. Y entonces resulta que las disposiciones legales son muy claras. Dice aquí, terminada la construcción, reconstrucción, ampliación o alteración de cualquier obra para cuya ejecución se hubiera obtenido la licencia correspondiente, el propietario no podrá utilizar dicha obra para los fines que fue realizada sin antes haber sido inspeccionada y examinada por la Dirección General de Edificaciones. Dicha inspección final debe ser realizada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha de haber sido solicitada. ¿Y qué está pasando con eso? Ya le habíamos leído a ustedes las disposiciones con relación a las zanjas, pero todo eso es letra muerta. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. Y además, la autoridad, en este caso que es el municipio, encima de que el síndico está en otra cosa, no quieren desarticular. O sea, ahora quieren que este municipio, es decir, lo que es el distrito, que tiene un gobierno que se llama el ayuntamiento, quede dividido en provincias, para que la capital tenga un pedazo en una provincia, otro pedazo en otra provincia, otro pedazo en otra provincia. Entonces cada uno tiene gobernadores que ya han sido designados por el Poder Ejecutivo. Cada uno tenga un síndico, tenga un senador, tenga un diputado. Esto es realmente la aplicación de la filosofía de la repartidera. Recuerden que le trajimos aquí el testimonio que dio Freddy Vegas Goico, de que le ofrecieron la vicepresidencia de la República, el PLD por un lado y el PRD por otro. Pero él dice que la fórmula del PRD, con Milagrito por delante, era 2 años Freddy Vega y 2 años Milagrito. O sea, otra vez, la repartidera del 2 y 2. Entonces, con ese ánimo de repartirlo todo, se está desvencijando la institucionalidad del país. Y por otro lado, volviendo al tema de los edificios altos, esos edificios altos no pueden tener garantía de seguridad cuando no se han revisado, por Dios, esos cálculos estructurales, y porque hay salas de cine en este país, que yo lo denuncié hace años, que los medios de escape están obstruidos y sin embargo las autoridades no han hecho nada con eso. Pero ese es un tema sobre el cual vamos a mantenernos, nos hace señas de que tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Continuar con nuestra agenda de hoy, arquitecto. Sí, bueno, podemos titular esta parte de nuestra agenda la desarticulación de la capital de la República, ¿no? Perfecto.
Debemos decir que nuestra posición con relación a los problemas de organización del ámbito institucional del ayuntamiento con el desarrollo de lo que es un proceso de asentamiento urbano desordenado y anárquico, que es la capital de la República, cuyo principal y más dinámico componente son los asentamientos marginados que nos van rodeando la parte que responde a un cierto ordenamiento urbanístico de las vías y de la construcción misma. Pero todo lo demás, si usted coge un mapa de la ciudad, usted puede darse cuenta que lo que se llama la marginalidad arropa la mayor parte del área de la ciudad capital. Bueno, la situación es la siguiente. Durante muchos años existió lo que se llama el Consejo Administrativo del Distrito. Es decir, un gobierno que era de la ciudad y del distrito. Ahora hay un ayuntamiento del distrito. Es el único ayuntamiento que es al mismo tiempo gobierno del área urbana y también gobierno de la provincia. Porque el distrito es una provincia. En las demás provincias, el ayuntamiento gobierna únicamente el área urbana. Entonces, eso es lo que debería hacerse con el distrito. Y hubo una época en que aquí hubo un gobernador del distrito. Así es. Y había entonces un poco de dualidad porque existía el Consejo Administrativo del Distrito. Pero en realidad el Consejo se restringía en los hechos a gobernar el área urbana. Lo que debería es institucionalizarse para que haya un ayuntamiento de la ciudad capital, del área metropolitana de la ciudad capital, con un criterio dinámico, porque eso no es estático, es como los niños que van creciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cual que sea el área metropolitana, esa será la jurisdicción del ayuntamiento. Pero todo el ámbito del Distrito Nacional debe entonces, como distrito, estar bajo la jurisdicción de una gobernación, y no todas esas gobernaciones que se quieren hacer. Esa es nuestra propuesta. Ahora, todo lo demás es reorganizar hacia adentro el ayuntamiento. Exactamente. Que necesita articularse con sus partes, con las zonas de la ciudad, con pequeños estructuras intermedias, mini cabildos, como se le ha llamado, integrados con la ciudadanía, de modo que a su vez eso en forma piramidal vaya hasta la sala capitular, de modo que ahí se decidan las decisiones últimas. Bueno, con toda esa reforma se resuelven los problemas del buen gobierno de la ciudad. Pero no es desvertebrando el gobierno de la ciudad como eso se puede resolver. Aquí hay otro comentario que lo demuestra. Por ejemplo, hay un reportaje de la última hora del viernes que dice: tapones, un fastidio y pérdida de tiempo. Los elevados, túneles y pasos a desnivel no han solucionado el aglomeramiento de autos en algunas intersecciones de la ciudad. Yo quisiera que el secretario de Obras Públicas se lea ese reportaje. No están hablando de hacer 22 nuevos elevados y cruces en distintos puntos de la ciudad capital. 22 nuevos problemas. Pero oigan lo que está reportando ya un medio de comunicación que está viviendo con la gente el problema, que no ha servido para resolver el problema. Yo voy más lejos. Ha agudizado los problemas. Los ha agudizado en algunos casos. Entonces, este gobierno y el actual secretario de Obras Públicas dice que nos va a meter 22 elevados o túneles o cruces a desnivel en la ciudad capital. Bueno, eso indica un deseo de, es decir, una improvisación, porque es que si se hubieran detenido a analizar la problemática que usted ahora mismo está enfocando y en qué podría solucionar precisamente estos nuevos 22 pasos a desnivel, etcétera, y si en realidad correspondía, es decir, haberse puesto a ponderar, a analizar, para entonces tomar las decisiones, yo creo que se hubiesen orientado en otra dirección. ¿Tú sabes lo que pasa? Y vamos por la prisa. Que son oficinas que no tienen una dependencia de planificación. Correcto. La Secretaría de Obras Públicas está
ejecutando cosas que se están planificando fuera de la Secretaría de Obras Públicas. Eso pasó durante el gobierno de Leonel Fernández, cuando estaba Diandino Peña ahí, que una oficina privada de ingeniería con financiamiento del Banco Mundial estaba preparando todos esos disparates que se hicieron. Entonces se llevaron como un paquete y el Banco Mundial respaldó eso, para que se ejecutaran todo eso, para que resulte que ahora, como dice el periódico Última Hora, aquello no resolvió nada. Pero dice la Secretaría de Obras Públicas que sigue sin oficina de planificación y sigue pegado de la misma oficina, que cuando terminó la gestión de Leonel Fernández dijo que se quedaban en carpeta cientos de proyectos que ellos tenían en la oficina de ellos ahí. Pues ahora inician su ejecución. Entonces ahora ya conectaron con la actual gestión y ahora van a seguir adelante con lo mismo. ¿Por qué? Porque este gobierno está haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior. Y no acaba de percatarse que si hay una caída de su popularidad es porque precisamente el pueblo le toma cuenta de que haya seguido haciendo lo que hacía el gobierno anterior. De modo que vamos a dejar por el momento el tema de la capital. Bueno, hay un reportaje que no podríamos dejar de mencionar. Dice el periódico hoy, en el domingo: caminar por el peligro, cruzan vías sin tomar precaución. Y eso es un reportaje que se refiere al riesgo que están corriendo los peatones cruzando por las autopistas que le han metido en la ciudad. El que hizo ese reportaje está totalmente fuera de enfoque del fondo del problema, porque los peatones no son los responsables de tener que cruzar con riesgo de subir esas vías. ¿Qué culpa tienen ellos de que le hayan metido autopistas en el medio de la ciudad sin poner los puentes peatonales correspondientes? Los que diseñaron la vía y ejecutaron. Las fotografías que trae ese reportaje, y yo se lo voy a comentar al amigo Cuchito Álvarez, están recogiendo simplemente la situación a que están obligados, es que no hay otra forma. Por ejemplo, ese ellos cruce, tienen que cruzar de alguna manera. el cruce de la 27, aquí dice con la Leopoldo Navarro, pero yo digo que se vayan a la esquina de la Ortega y Gasset, para que ustedes vean lo que es tener que cruzar con riesgo de subida ahí. Pero ¿por qué? Porque no está el puente. ¿Y por qué no está el puente? Porque el que se inventó esa vía, esa autopista por el medio de la ciudad, no le puso el puente peatonal a la gente. Entonces, ¿por dónde va a cruzar la gente? Por el medio. Entonces, este es un reportaje totalmente desorientado que nosotros teníamos que comentar. Así sucede en la carretera Duarte también y en casi todas las vías rápidas. Así es. Bueno, tenemos petróleo y combustible para decir que nos bajaron unos centavos después de subirnos unos pesos. ¿Verdad? Pero nos vamos a comentar eso en el curso de la semana. Vamos a tener un invitado para examinar eso a fondo. Pues vamos a pasar entonces a la lectura de los titulares y comentarios también del día de hoy, de ayer, el fin de semana. Dice ayer: negarán aulas de colegios a educación. Eso fue en el día de hoy. Se refiere a que los colegios privados le van a negar las aulas a la Secretaría de Educación. No la van a abrir para que le den educación a los niños que no tienen con qué pagar. Bien. Gobierno invierte 4.8 millones diarios en el desayuno escolar. Eso no es mangú. Es mangú, sí. Hay una gente que vino de Perú. Del Perú. Sí. Déjeme hacer un pequeño comentario sobre eso. Aquí nos vienen y nos venden vacas creyendo que son avestruces. Yo no sé qué es lo que hay en este país. Pero mire, esa tecnología fue aprobada. ¿Cuál tecnología? La de la harina de plátano que el señor peruano vino a traer aquí con un préstamo de 9.5 millones de dólares para fabricar harina de plátano. La corporación de fomento que yo dirigía, que nos tocó dirigir, aprobó 2 proyectos y los financió de ese mismo género, dicho sea de paso, por cierto, a 2 dominicanos. Es una tecnología sencilla, no tiene nada del otro mundo, ni tiene tecnología de punta, ni nada que se parezca. Esas 2 industrias, una estaba ubicada en Moca, que era una de las regiones donde existía un superávit precisamente de la producción platanera, y otra estaba en Barahona. Esos 2 proyectos fueron
financiado por la Corporación de Fomento. Los dos proyectos se fueron al traste porque la harina que fabricaban no encontraba mercado. Llegaron a los supermercados, pero los supermercados no la promovían y eran entidades de pequeños financiamientos. Es decir, que eso pudo haberse hecho en este país con muy poco dinero, con muy pocos recursos, sin ninguna asistencia técnica, porque la tecnología es ultra conocida aquí, y pudo haberse ubicado en diferentes puntos de la nación y así proveer al desayuno escolar de la necesidad de esa harina de plátano que ahora viene un peruano a descubrir en la República Dominicana platanera, porque el Perú no sé del plátano, en la República Dominicana platanera a enseñarnos cómo hacer harina de plátano. No, eso se parece mucho a los mexicanos que vinieron aquí a enseñarnos a hacer azúcar cuando nosotros teníamos 500 años fabricando azúcar. Pero en el Perú se dan los empresarios que salen a vender la tecnología. Ah, sí, a eso. No sí se da el plátano. No se da el plátano. Óyeme, nosotros somos un país muy especial. Y a todo esto le dieron todo el apoyo gubernamental, todo el respaldo. Y la prensa, con toda esa alaraca, salió a respaldar aquel proyecto. Yo lo hubiera hecho el foco. Así es que para que lo sepa el pueblo dominicano, para que lo sepan los medios de comunicación, que yo creo que lo saben, pero que intencionadamente hacen lo contrario. La harina de plátano no se ha descubierto en la República Dominicana porque vino un peruano. Había sido descubierta ya hace mucho tiempo. Entonces, termino mi comentario. Y abandonada. Sí. Bien, entonces continuamos leyendo estos titulares. Doña Milagros Ortiz dice que no trató con asociación de colegios privados. Se apoyará en colegios católicos y evangélicos. Yo leí una declaración que decía que ellos no podían entregar a sus colegios privados porque no había absolutamente ninguna garantía de que se los iban a cuidar. Usted se imagina que usted tenga un colegio muy bien limpio, mantenido, etcétera, y usted se lo entrega a la Secretaría de Educación a determinadas horas y para que se lo entregue envuelto un etcétera. Bueno, no debería ser así. Tiene que tener. Ese es el problema. Sí. El asunto es que no la Secretaría de Educación tiene 145,000 muchachos que se van a quedar fuera, después de haber dicho la secretaria que todos iban a caber y que todos estaban cubiertos. No, pero hay que meter a los haitianos, ¿verdad? Como nos sobra el espacio para los dominicanos, venga también toda la población haitiana, los niños haitianos para darle educación. Eso no fue la posición de ellos, ¿no? Bueno. Ahora no alcanza. Nada va a alcanzar, ni está alcanzando, ni ha alcanzado nunca, por esa precisa razón. Bueno. Dice, las demandas judiciales contra médicos aumentan. Eso es en el tema de la salud. En el tema de la salud. Demandas contra los médicos aumentan el costo de la salud. Bueno, este es otro enfoque en que estimamos que anda también fuera del enfoque. Y se refiere al hecho de que el reportaje está enfocando lo caro que va a resultar para los médicos ejercer con este costo que suponen las demandas judiciales. Pero el reportaje no se ocupa de enfocar el detrimento que supone para quienes han demandado a los médicos en términos de su salud, el que los médicos se hayan equivocado con ellos. Porque hay entonces una recomendación de la Asociación Médica para que los médicos ejerzan su profesión con más sentido de eficiencia y de atención. Bueno, pero que a eso debía reclamarse para que la salud de las personas que acuden a los médicos sea bien atendida, que es lo principal, no es el costo. Entonces el reportaje de 2 días consecutivos se va a la vertiente del costo, porque porque ahora los médicos van a tener que absorber las demandas. No, pero las demandas son consecuencias de que algún daño hicieron. Esa temática ha sido objeto de mucho análisis y de mucha confrontación en los Estados Unidos. Porque en la estructura legal norteamericana, sí los médicos, sí los pacientes pueden demandar a los médicos, y es más, se está formulando un código de derecho del paciente. Tú sabes, perdóname, cuántos muertos
hubo en el año 2000 en los Estados Unidos por error. Por mala práctica médica. ¿Por error? Por error. ¿Tú sabes cuánto? No, no tengo la cifra. 200,000. Imagínese usted. Y yo tengo una amiga que dice que cuando yo me sienta algo y yo sienta como que me voy a morir, que me maten en inglés, ella dice. Pero parece que ella tiene buena puntería porque si se va, puede caer dentro de los 200,000. Bueno, pero al mismo tiempo reciben ciertas compensaciones y cierta protección. El problema que yo enfoco aquí es que en nuestro país carecemos de protección en todo. No solo en el ejercicio de la profesión médica. Estamos peor. Estamos desamparados. Sí, estamos peor. Entonces, en este campo es un campo bastante complejo, porque también interviene el aspecto comercial de la medicina, donde viene a jugar un papel la cuestión de los seguros médicos. Entonces, los seguros es un elemento que vienen a encarecer también el ejercicio de la profesión, en virtud de que tienen que cubrirse los médicos para tener alguna forma de cómo enfrentar esas demandas. Pero tú leíste el artículo que escribió el doctor Pedro Green. Hace algún tiempo. Él es especialista, o se retiró ya. Él ejerció mucho en los Estados Unidos. Ejerció en los Estados Unidos, perteneció al ejército de los Estados Unidos. En Vietnam, sobre todo. En Vietnam. Y vino a trabajar en el Darío Contreras. Y él era el que llevaba la estadística de los accidentados, los traumatizados, que iban a parar ese hospital con fracturas, con golpes de todo tipo. Y le enmendó la plana muchas veces a la Policía Nacional, con mucha propiedad. Él se retiró hace poco y escribió un artículo que yo leí con mucha atención, porque él hablaba sobre la crisis del ejercicio de la medicina. Y hablaba con un poco de nostalgia de aquella medicina que se practicaba hace ya 50 años atrás o más, donde había otro sentido de las cosas, pero fundamentalmente donde había una especie de compromiso personal del que escogía la profesión de medicina con los demás. Es decir, es una vocación de servicio. Sacerdocio médico. Que es prácticamente un sacerdocio. Eso es lo que no está presente en la relación actual de médico y enfermo, en esta masificación que está viviendo la humanidad de personas, porque hay que reconocer que nos hemos multiplicado de una cantidad, de una forma tal, que la organización para dar el servicio ya no puede mantener la característica de atención personal que tenía antes, directa, cuando había un médico que iba incluso a las casas y que además iba a los hospitales y atendía gratuitamente a todo aquel que no tenía recursos. Entonces, eso es igual que si tú vas a hacer ropa para vestir a un pueblo. Si tú vas a vestir a un pueblo, tú no puedes pretender hacerle un flujo a la medida a cada quien. Tú tienes que hacer trajes con distintas tallas. Correcto. Que le sirva más o menos. Para que cada quien, de acuerdo a su talla, vaya y busque el traje que le convenga y se lo ponga. Es la única forma de tú atender al problema de la cantidad. Pero eso tiene que hacerse sin perder la calidad. Porque si usted masifica la atención médica, pues puede caer en la situación de los 200,000 muertos. Yo diría que sin pérdida significativa de la calidad. Porque lo que desgraciadamente sucede es que al atender la cantidad, entonces viene una precipitación de falta de calidad. Y entonces se produce en esta cuestión ese tipo de situaciones. Pero cuando tú hablas de calidad, ¿cuál calidad te refieres? ¿La tecnológica? La atención médica, la atención directa del médico. Pero ¿a cuál independientemente de la tecnología, la atención directa del médico hacia el paciente. Entonces tú estás hablando del vínculo directo y del compromiso hipocrático, ¿verdad? De un Eso médico, es lo que se ha perdido en gran medida por la cuestión pecuniaria. De la mercurialización del ejercicio. Es decir, incluso hay una película que nos recomendaban el otro día, ¿recuerdas? De un individuo que fue a un hospital y entró con su niño grave
y fue a, pero por favor atiéndame al niño, y la enfermera le dijo, siéntese ahí. Pero mire, necesito un médico de emergencia, no, siéntese ahí y coja turno. Entonces, la organización burocrática se impuso a la urgencia de una situación que tenía necesidad también de un poco de humanidad de parte de las personas que estaban sentadas ahí. Y la película, desde luego, es un poco dramática. El individuo se le mueve el niño, entonces pues coge una pistola y va y mata a toda la gente que estaba en la cadena de decisiones que costó la vida de su hijo. ¿Usted supo del caso que acaba de suceder con la señora, que el parto con el niño, que se le murió el niño? Ha habido un escándalo tremendo con respecto a eso en los medios de comunicación. La Asociación Médica ha intervenido en esto. Y todo este cosa que ha traído, es ese caso que ha traído toda esta secuela que usted está mirando, de titulares que usted está mirando ahora, y las confrontaciones, etcétera. De todos modos, lo que tenemos que decir es que aunque tenga que organizarse para atender la cantidad, eso no puede hacerse en desmedro de la humanidad. El sentido de solidaridad y el de compromiso de atender, aunque sea con el mayor de los sacrificios personales, la vida o la enfermedad del otro, porque de eso se trata, si no, te puede dedicarse a cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos aquí, ya para terminar, los temas de la corrupción, porque el PLD explica que recibió 970,000 pesos en pago por expropiación del local. Sí. Eso se había negado primero. Lo había negado este muchacho Tomás Pérez. Sí, Tomás Pérez. Y ahora Selman lo saca. Pero resulta que eso está demostrando varias cosas. Primero, que el secretario general del PLD, que se suponía un partido organizado, no estaba enterado de lo que hacía el secretario de Finanzas. Y otra cosa, que fue pagado de una cuenta particular, es decir, una cuenta que no era del Tesorero Nacional, sino una cuenta que manejaba el secretario de Obras Públicas de entonces. Esa cuentecita va a ser materia de mucha investigación. Ya volveremos sobre el tema, se nos ha terminado el tiempo por hoy y pedimos entonces que nos excusen. Tenemos para esta semana en agenda organizar las intervenciones, pero también le tenemos algunas sorpresas, de modo que volvemos. Nos vamos por hoy. Hasta mañana, si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillán y Roger Ogando. Hasta mañana a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio. 7 medios diferentes y un solo mensaje.